Hola alumnos, continuamos con el módulo cuarto, el socio correspondiente a la materia de Derecho Societario. El socio es aquel que tiene la intención y voluntad de constituir una sociedad celebrando un contrato a tal fin y efectuando aportes para aplicar la producción de intercambio de bienes o servicios, participando en los beneficios y también soportando las pérdidas. Las limitaciones que encontramos en los artículos 28 y 29 de la Ley de Generales Sociedades vemos la disposición testamentaria o bien un proceso sucesorio, por ejemplo, en el cual, si deviene de una indivisión forzosa de uno o más bienes y hubiere menores, incapaces o sujetos de capacidad restringida, puede ser la sociedad de este modo: la SRL, socios de la responsabilidad limitada en este caso, y el contrato constitutivo de la sociedad, que deberá ser aprobada por el juez de la asociación, recayendo sobre el representante legal de los incapaces este ejercicio de la manda. Si pudiera haber colisión entre los intereses entre el representante legal del incapaz y este socio, se deberá designar un representante legal ad hoc para que celebre el contrato y para el contralor de esta administración si fuera ejercida por aquel. Es importante acá, lo repito, el socio o los socios de responsabilidad limitada y el contrato constitutivo deberá ser aprobado por el juez de la sucesión. Recae sobre el representante legal de los incapaces. Estamos hablando en los casos testamentarios o de sucesión. Otra limitación, por ejemplo, puede recaer sobre un bien determinado, un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, u otro que sea de constitución económica. Las partes sociales, las cuotas o las acciones de las cuales el causante fuese titular en este caso. ¿Cuál es la limitación en cuanto a las sociedades para poder ser socias? Las sociedades anónimas y las que son comanditas por acciones solo pueden formar parte de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Esto es importante y podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. Esta es la limitación. La limitación de la capacidad de ciertas sociedades para ser socias. Obviamente una sociedad tiene derechos y tiene obligaciones, pero ha habido límites. El artículo 30 de la LGS de la Ley 26.994 dice que las sociedades anónimas incomanditas por acciones responden o pueden formar parte de las sociedades por acciones y de la responsabilidad limitada y podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. Se repite el que habíamos dicho recientemente. ¿Pero por qué? Y lo importante es que recordemos qué sociedades, de qué sociedades estamos hablando. De las sociedades anónimas y las comanditas por acciones. Limitación a la cuota de participación de una sociedad en otra. Ninguna sociedad, excepto aquellas cuyo objeto sea financiero de inversión, puede tomar o mantener participación en otra y otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Se puede comprender que no puede pertenecer, si es financiero o de inversión su objeto, a unas sociedades por sobre el monto superior a las reservas libres y a la mitad del capital y reservas legales, por sobre ese monto. Es decir, hay una limitación de una cuota también. En cuanto a las participaciones recíprocas, el artículo 32 dice: la constitución de las sociedades y el aumento de su capital
mediante participaciones recíprocas aún por persona interpuesta. Aquí vemos una defraudación de los terceros que pueden contratar con la sociedad. El supuesto de la Constitución previene contra la inexistencia de capital y el supuesto de aumento contra un ficticio incremento del mismo. La responsabilidad solidaria e ilimitada de los fundadores, administradores, directores y síndicos. Hay un plazo de 3 meses para reducir el capital indebidamente integrado, so pena que puede quedar la sociedad disuelta de pleno derecho. Volvemos con las sociedades controladas y controlantes del artículo 33, donde el control interno o institucional que se evidencia en esta posición de la mayoría necesaria para manejar esta voluntad social y el control externo o por influencia dominante, hay vínculos económicos, hay vínculos contractuales que hacen que una sociedad dependa de la otra o también de su participación, y que por alguna circunstancia, como por ejemplo la permanencia de ambas a un mismo grupo económico, una se puede subordinar a la otra. Es decir, esa es la influencia que podemos ver acá. La limitación aquí surge solo en el caso de que el control sea utilizado como un medio, por ejemplo, para violar la ley o los derechos de terceros. Pero es por eso que hay que tener en cuenta el control interno o institucional o el externo por influencia o dominante. Es decir, son dos supuestos de control. Ya lo habíamos dicho en una de las anteriores diapositivas, cuando por ejemplo son vinculadas cuando una participa en más del 10% del capital de la otra y la otra también participa en más de un 25%. Son dos teorías, no teorías, sino dos casos distintos. El socio aparente es aquel socio que no está reputado como tal respecto de los verdaderos socios, tenga o no tenga sus ganancias, pero con relaciones terceros va a ser considerado con las obligaciones y responsabilidades de un socio, salvo su acción contra los socios para ser indemnizado de lo que pagare. La ley deja salvo a los terceros a quienes no se podrá invocar en su perjuicio la calidad de socio aparente, debiendo frente a ellos responder por las obligaciones y responsabilidades que cualquiera de los socios. El socio del socio es aquel que le puede dar una participación a terceros y los partícipes va a carecer, esos que participan no son socios, por esa razón no tienen carece de una calidad social y de una acción social en esa sociedad, ¿no? Y se aplican las sociedades accidentales o en participación. Este socio del socio carece de una injerencia y participación en negocios, es por eso que puede obtener medidas precautorias que permitan garantizar los derechos contra el socio, justamente porque carece de esa injerencia y participación en los negocios. El oculto es aquel que es ilimitado y solidariamente en la forma que establece el artículo 125. Como aquí habíamos dicho anteriormente, esta sanción siempre es por sobre el socio verdadero, por la razón que el oculto no aparece en el contrato social y evita esos daños a terceros y el fraude de los acreedores. La remisión del 125, como estaba diciendo, determina la responsabilidad de ese socio oculto, además de ser ilimitada y solidaria, es subsidiaria.
El pacto, en contrario, no es oponible a terceros conforme se estipula el 125. En cuanto a las obligaciones, en cuanto a los derechos y obligaciones de los socios, podemos verlo en la fecha que se ha fijado el contrato de sociedad. Sin perjuicio de ello responden también los actos realizados en nombre y por cuenta de la sociedad por quienes hayan tenido hasta entonces su representación y administración de acuerdo con lo que se dispone por cada tipo de sociedad. Plasmado en el artículo 36. Los derechos de los socios patrimoniales son derecho a participar de los beneficios, derecho al uso de las partes comunes de la sociedad, derecho de suscripción preferente y derecho de acrecer. Los derechos de los socios, en cuanto a los derechos políticos, derecho al voto, asistencia a la información y a tratar los estados contables. Obligaciones de los socios, deber de fidelidad y de integrar los aportes. De este modo, damos por finalizado el módulo 4 del tema El socio correspondiente a la materia Derecho Societario.